A través de la Biblia, su programa Una Semana Más, estamos tan contentos realmente de poder compartir estos minutos, la palabra de Dios, pero no solamente estamos compartiendo la palabra de Dios, sino que estamos compartiendo lo que hay en nuestro corazón, lo que el Señor ha puesto. Queremos realmente que usted pueda ser muy bendecido, que la palabra de Dios sea un tesoro para usted. Y hoy el capítulo es muy interesante. Me gusta mucho este capítulo. Lo he usado muchas veces para predicar también. Así que quiero compartirlo con usted. El capítulo 8 es un capítulo muy emocionante. ¿Por qué? Porque el capítulo habla acerca de los asombrosos milagros que Jesús hizo. En muy corto tiempo Jesús hizo un montón de milagros tremendos. Yo le digo, muchas personas quizás pueden inspirarse con esta palabra y decir, como uno antes se preguntaba, yo me preguntaba también, ¿sanará el Señor en este tiempo? Y hay muchas religiones y muchas personas que dicen, no creo mucho en esto, nunca he visto una persona sanar, etcétera, etcétera. Yo también era de esas personas que pensaba lo mismo, pero tengo que decirle de que he conocido varios casos de personas que han sido sanadas y que los médicos han dicho no entendemos lo que pasó y esas personas fueron sanadas. ¿Qué les parece? Entonces eso me llevó a pensar, no, realmente lo que la palabra de Dios dice es real. Amén. Así que vamos a entrar a este tema. En el capítulo 8 de Mateo. Dice, el título comienza allí diciendo, Jesús sana a un leproso, imagínense. Vamos a leer. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Maravilloso, ¿no? Y no termina ahí, sino que después viene Jesús sanando a un siervo de un centurión, de un soldado. En el versículo 5 leemos lo siguiente: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creísteis, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Oh, qué tremendo! Mire, una sanación, primero el leproso, luego el siervo del centurión, y después viene una sanidad a alguien más cercano. Jesús le sana a la suegra a Pedro. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pedro amaba a su suegra,
Muchos hablan cosas y cuentan muchas cosas acerca de este suceso, pero yo quiero concentrarme de que en realidad la suegra de Pedro era una persona que realmente amaba también al Señor. Amén. Dice versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús mismo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El profeta Isaías, mire, estaba profetizando muchos años atrás, antes de esto, lo que el Señor Jesucristo iba a comenzar a hacer, a lo que Él venía. Vuelvo a decirlo, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. También en este capítulo habla acerca de los que querían seguir a Jesús. Había gente que quería seguir. Recuerde que Jesús había estado allí enseñando en el Sermón del Monte y había una multitud muy grande. Y esa multitud comenzó a seguirlo al Señor. Quería seguir escuchando su palabra, las enseñanzas que Él tenía. Versículo 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor hablando, sanando, libertando. Tremendo. Dios estaba siendo glorificado. Yo creo que la gente que se conocían entre ellos decían, hoy fue sanado tal persona, fue sanado esta otra persona, y entonces la multitud seguía creciendo. Pero el Señor no solamente se quedó ahí, sino que Jesús dice aquí en este capítulo 8 que Él también pudo calmar la tempestad, pudo calmar aquello que era impensable. Lo vamos a leer. Versículo 23, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Lo vuelvo a leer. Levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria a Dios. O sea, mostrando que Él era el Mesías, mostrando que Él tenía todo poder y toda autoridad, aún sobre la tempestad. Pero no se quedó eso allí, sino que también pudo ir y libertar a un endemoniado, a unos demoniados gadarenos, dice la palabra aquí en el libro de Mateo. En otro de los libros, está hablando de un gadareno, de un endemoniado, pero aquí la palabra está hablando de dos. Así que bueno, dice lo siguiente. 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 12 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo,
¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él le dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. Mire, vimos en este capítulo 8, hemos visto algo tremendo. Algo que era impensable en ese tiempo, pero que mostraba de que Jesús era el Señor, mostraba que Jesús era el Mesías. Entonces toda esta enseñanza, el ministerio de enseñanza y los milagros de Jesús atrajeron la atención de muchas personas. Mateo demostró esto cuando menciona que mucha gente lo seguía, y es la gente que estuvo escuchando allí en el monte de las bienaventuranzas, estuvo escuchando las enseñanzas de Jesús y después comenzó a seguirlo. Cuando Jesús baja, la gente lo comienza a seguir, y el Señor ahí comienza a mostrar que Él es quien dice que es. El Hijo de Dios, el Mesías esperado. Él comenzó a hacer todo esto para que se cumpliera la palabra, para que se cumpliera lo que Isaías había dicho de Él. Se comenzó a cumplir todo. Así que tú te imaginas, o sea, en este tiempo nosotros podemos decir, aquellos, sobre todo aquellos que nunca han experimentado un milagro, nunca han experimentado una sanidad, obviamente es difícil, ¿cierto? Es difícil poder aceptar algo, creer algo, si uno a veces no lo ha vivido, no lo ha experimentado. Pero aquel que lo ha experimentado puede decir, sí, Dios sana a personas. Cuando hablábamos de la suegra, por ejemplo, de Pedro, yo tuve un caso de una hermana de la congregación que tenía las manos, los pies, los tenía tan hinchados y le dolían tanto. Ella era de Honduras, o es de Honduras, y ella hacía tortillas, estas tortillas que ellos acostumbran a hacer, y a ella le quedaban muy buenas esas tortillas. Y con un predicante que vino y todo eso, supimos de que ella no podía cocinar estas tortillas, y bueno, y se estaba enseñando, y Dios hizo la obra en ella, y yo estaba sentado al lado de ella, y yo vi cuando los pies se le deshincharon, yo eso lo vi. Ella tenía los pies fuera de los zapatos porque los zapatos le apretaban demasiado, pero yo justo la miro y ella, todo vuelve a la normalidad, las manos, los pies, y ella después del culto se fue a hacer justamente esas tortillas, las compartió con nosotros, y bueno, ¿y cómo explicamos eso? No había explicación. Entonces nos hemos encontrado con muchos casos así, que no tienen una explicación. La única explicación es que Jesús sigue sanando hoy. Gloria a Dios, o gloria a Dios, ¿no? Bueno, este capítulo comienza con una serie de milagros que muestran la compasión y el poder, la autoridad que Jesús tenía. Así que en primer lugar el Señor sana a un leproso que se acerca con fe y en humildad, buscando ser sanado. Jesús fue conmovido y Él lo sana. Y demostrando de la capacidad de Él de sanar, su compasión por aquellos que están enfermos, por aquellos que están marginados, como en el caso de esta persona que tenía lepra. En el mundo antiguo,
La lepra era una enfermedad terrible, destructiva que la persona tenía que alejarse, irse a vivir solo, totalmente aislado, no podía juntarse con nadie. Así que un leproso en ese tiempo no tenía ninguna esperanza de mejorar, y así que este leproso tomó un paso de fe, podemos decir, y se acercó a Jesús y le contó su necesidad, su desesperación. Hoy todavía hay tantas enfermedades, mire, con todo el avance de la ciencia médica, respeto mucho a algunos médicos, pero mire, todavía no logramos que la enfermedad se acabe. Y entonces, hoy los médicos reconocen que la gente que tiene fe tiene más facilidad de sanarse. Así que, bueno, eso lo dejo ahí en el aire. Aún hay tantas enfermedades que afectan profundamente la vida de las personas. Y en este caso, la fe del leproso, el Señor trajo sanidad. Gloria a Dios. Yo he visto otros casos, he orado por personas y oré por una persona que tenía cáncer terminal y Dios hizo la obra en esa persona. Gloria a Dios y realmente estoy muy agradecido de Dios por esa persona porque, bueno, de esto ya hace más de 5 años y esa persona puede seguir cuidando a su hijo, que en ese tiempo el niño tenía como 8 años. Y le doy gracias a Dios, no termino de darle gracias a Dios porque Él realmente hace maravillas, ¿no? Yo no puedo entender, hay personas que se sanan, otros que no se sanan. No puedo decir el por qué, pero sí puedo decir que cuando el corazón de Dios es tocado, algo sucede. Amén. También encontramos, bueno, la historia de este centurión romano, cuyo siervo estaba gravemente enfermo. Este oficial muestra una fe asombrosa que Jesús mismo dice, wow, yo no había encontrado una fe ni aún en Israel como es la fe que este hombre tenía. No, y no tuvo ni que llegar a la casa. Le dijo, no, envía tu palabra nomás, envía tu palabra y ya eso es suficiente. Y fue suficiente, porque después sabemos de que ese siervo fue sanado en ese mismo instante, en esa misma hora. Gloria a Dios, hermanos, qué maravilla, ¿no? Jesús, la fe puede superar las barreras culturales, geográficas. Mire, por eso la importancia de la oración, la importancia de la oración de fe. Nosotros todos los días miércoles nos juntamos a orar en la congregación y hemos visto unos milagros impresionantes. Yo mismo estuve orando por una persona que me llamó en el tiempo del COVID. Estaba muy grave, estaba entrando, ya lo iban a entubar y lo iban a, qué sé yo, a tener allí en la emergencia. Él pidió la oración, oramos, no pasaron ni 10 minutos, él me llama y me dice, ¿sabes qué? No tengo nada, no me encontraron nada, me echaron para afuera del hospital. Gloria a Dios. Cosas así, ¿no? Que no tienen una explicación, hermano. Y por eso yo te digo, cree al Señor. Y si está en una necesidad, clama a Él y Él te responderá. Así hemos visto cómo el siervo del leproso fue sanado. Gloria a Dios. Amén. Un hombre que tenía obediencia, sabía lo que era la obediencia, sabía lo que era la disciplina y eso lo puso en fe y tuvo el resultado tremendo. Vemos también en este capítulo 8 cómo Jesús y sus discípulos se embarcan en un barco y mientras están navegando, una violenta tormenta se desata poniendo en peligro sus vidas y los discípulos aterrorizados acuden a Jesús, quien reprende la tormenta, ¿no? Tremendo por sobre estas cosas. Y termina prácticamente este capítulo con los endemoniados gadarenos, cómo fueron libertados ellos de sus cadenas. Y esto fue un poderoso milagro que muestra la autoridad de Jesús sobre las fuerzas espirituales malignas. Y mire, con este capítulo nosotros debiéramos dar gracias al Señor porque tenemos posibilidad de ser sanados, de ser libertados, de llegar a la vida eterna. Así que yo espero que puedas profundizar en este capítulo. Amén.
y que pueda sacar un provecho para ti. Que Dios te bendiga una vez más y espero que este capítulo haya sido muy especial para ti en el nombre de Jesús.